Bienvenido de nuevo a mi canal. Mi nombre es Tomás Soto y en este momento voy a preparar, eh, enseñarles la manera en que yo desarrollo los programas. En todos los videos anteriores siempre muestro los ejemplos de las cosas que he podido realizar en Python aplicados a la ingeniería civil. Pero en este momento lo que voy es a enseñar de qué manera yo desarrollo el programa en función de lo que requiero. En principio, bueno, vamos primero a tomar un modelo de qué es lo que yo quiero que Python realice. Me voy aquí a mi editor en CAD, en este caso uso LibreCAD, y yo quiero un programa que me dibuje un pórtico, esta estructura que puede visualizarse acá. Hay que tener claro, por supuesto, cuando se va a programar, qué es lo que se quiere que haga el programa. Y una vez que se tiene la idea, hay que comenzar a organizar los datos de cómo empezar para eh, desarrollar el programa que necesitamos. Si yo necesito que Python me dibuje, ¿verdad? Tengo que tener claro de qué es lo que quiero que me dibuje. En este caso, el modelo va a ser esta estructura de 3 elementos. Tengo 2 apoyos, un apoyo en este extremo izquierdo inferior, otro apoyo en el extremo derecho inferior. Y eh, teniendo la geometría, debo identificar cada uno de esos nodos. Los nodos son los puntos donde se inicia cada uno de los elementos y cambia la geometría del pórtico. En este caso vamos a colocarle, a visualizar los puntos llamados los nodos A, B, C y D. Y aquí están las coordenadas generales de la estructura correspondientes a un sistema de coordenados que tracé con su origen en la geometría de, de la estructura. Para este caso tengo que el nodo o los nodos que están en la parte inferior, A y D, eso sería donde estaría ubicado mi eje X, y el nodo que tengo más a la izquierda, que en este caso son el nodo A y B, es donde estaría ubicado mi eje Y. Ya tengo mis coordenadas generales eh, colocadas y identificando el, la posición de la geometría de la estructura. Y ya que tengo estos sistemas de ejes, puedo entonces comenzar a darle valores a cada uno de los nodos con sus coordenadas cartesianas X y Y. En el caso de A, donde tengo el inicio, el origen de mis ejes coordenados, la coordenada será 0 y 0. El elemento por ser vertical, en su nodo B, el valor X va a ser 0 y el valor Y va a tener una altura de 6 metros. Igual pasa con el nodo C, va a tener un desplazamiento en X de 6 y va a tener una misma altura de 6 porque el elemento BC es horizontal. Y para el elemento CD tenemos que el nodo D se encuentra a 10 metros del origen y a una altura de 0 para Y. Si los acotamos, tenemos entonces aquí las distancias de AB, 6 vertical, 0 horizontal. El BC tenemos 6 horizontal y 6 vertical. Y en D tenemos 10 horizontal y 0 en Y. La idea del programa es no solo dibujar el pórtico, sino también poder dibujar y representar en él cargas aplicadas. En este caso tengo cargas puntuales, una carga de 1500 horizontal aplicada a 4 metros del eje X, es decir, con un delta Y de 4. Tengo para el elemento BC también una carga puntual de 2000 aplicado a 4 metros del origen, y tengo una carga de 3000 unidades aplicada perpendicularmente al elemento CD a una distancia vertical del origen de 3 y una distancia horizontal, aunque no está aquí representado, ubicado a 8 metros. Entonces, bueno, la idea es que el programa en Python me pueda dibujar el pórtico con esos nodos y también me pueda dibujar las cargas puntuales que he representado en el modelo.
Entonces, lo primero que tenemos que saber, vamos a borrar las cargas, es solicitar el número de nodos que se van a trabajar o que se quieren representar en el pórtico. Aquí el pórtico le tengo un nombre, entonces vamos a iniciar el programa con la solicitud del nombre del pórtico para que quede representado dentro del gráfico. Entonces vamos a decirle nombre del pórtico, va a ser mi variable, va a ser igual. A mí me interesa, si pueden visualizar acá, el nombre del pórtico se llama A1, la A es mayúscula. Por ser la A mayúscula, vamos a trabajar aquí con un comando str. El str es la clase del elemento que voy a trabajar, es una clase cadena, una cadena de caracteres, y el método que voy a utilizar aquí es el upper. El upper va a convertir todos los caracteres que sean letras que estén en minúscula, los convierte a mayúscula. De manera que ahora sí puedo colocar el método input de entrada de datos y coloco aquí el mensaje de presentación para solicitar ese dato. Como mi teclado es en inglés, los símbolos que yo necesito para trabajar en la programación están en el idioma inglés, no voy a cambiar el idioma a español porque entonces después no me van a conseguir los símbolos que necesito para el código. De manera que voy a pasar por alto lo que son caracteres especiales de español, como las vocales acentuadas, la ñ y ese tipo de cosas. Ya van a quedar establecidos como, se van a ver como si fuesen errores ortográficos, pero en realidad lo estoy haciendo a propósito para tener que evitar estar cambiando cada rato el lenguaje. Entonces voy a colocar aquí, vamos a colocar acá, nombre del pórtico, a esto me refiero. No voy a colocar pórtico con acento en la O porque entonces tendría que estar cambiando el lenguaje del sistema operativo. Aquí lo tengo en inglés, lo voy a dejar en inglés porque si no, al cambiar el idioma, ya los símbolos que necesito para seguir codificando no corresponden con lo que tengo en el teclado. ¿Qué me está haciendo esta línea? Me va a escribir, me va a convertir el nombre que yo coloque del pórtico todo en mayúscula. Si quieren ver una prueba, podemos correr el programa, ¿verdad? Vamos a colocar aquí que me muestre el nombre del pórtico. Pórtico, abro llaves, punto format, y aquí coloco que quiero representar en el lugar donde están las llaves. En este caso es la variable nombre pórtico. Ok, ya entonces vamos a correrlo para darnos cuenta de que está funcionando correctamente. Aquí en el terminal podemos ver la ejecución del programa, dice nombre del pórtico, voy a poner aquí, vamos a llamarlo AB1. No, ahora sí, AB1. Cuando le doy Enter, pueden visualizar acá que la letra A y la letra B están minúsculas. Si le doy Enter, él me muestra que el pórtico se va a llamar AB1. Entonces ya sé que distintamente de las letras que coloque, las coloque en mayúsculas, las coloque en minúsculas, siempre me va a colocar todas las letras en mayúsculas. Puedo colocarle acá, para visualizarlo, unas comillas dobles para que se vea más elegante. Es más, a mí me gusta colocar mucho en mis programas para presentación 6 símbolos de asterisco. Lo único que hace es visualizar mejor la salida de los datos cuando imprimo. Aquí me dice que el nombre del pórtico
el pórtico es A1. Bueno, ya tenemos ese primer dato, ya sabemos de qué manera se llama el pórtico con que vamos a trabajar. Y entonces, el siguiente dato que requiero es, como podemos verlo acá en CAD, es saber cuál es el número de nodos que definen esa estructura. No estoy definiendo en este momento cuáles son los elementos, solamente los nodos donde van a estar dibujados, los que van a representar la ubicación de cada uno de los elementos. Tengo que pedir este número de nodos porque el número de nodos define la geometría de la estructura, más no su forma, porque la forma la voy a definir luego cuando yo tenga que identificar cuáles son los elementos. Me interesa primero saber dónde está A, dónde está B, dónde está C y dónde está D, y luego es que yo voy a indicar cuáles son los elementos de esa estructura, o sea, si el elemento va a ser AB, si el elemento luego va a ser BC y CD, o si de repente yo quiero colocar un elemento nuevo, que en este caso sería BD. Estoy trabajando con los mismos nodos, pero tengo un elemento adicional que une el nodo B con el nodo D. Por eso es que lo primordial es saber cuáles son los nodos o los puntos geométricos de esa estructura. Vamos entonces a irnos al programa y el dato que vamos a pedir es el que nos define la cantidad de nodos que queremos representar. Vamos a llamar esto como n nodos. Siempre es importante que las variables tengan un nombre representativo de lo que quieren guardar en memoria. Y como el número de nodos en realidad es una cantidad, y debe ser una cantidad entera, porque nadie trabaja, por lo menos para contabilizar cosas, por lo menos en este ejemplo, necesito que los números sean enteros. Yo no voy a decir que tengo 3.5 nodos, 9.1 nodos, no. Yo simplemente digo, tengo cantidades de nodos de 2 a más nodos, siempre un número entero. Entonces, voy a trabajar con el comando int para indicarle a Python que lo que voy a almacenar en la variable de nodos va a ser un número entero. Abro paréntesis y ahora coloco el comando o el método del ingreso de datos, que va a ser input. Todo lo que se coloque dentro de input siempre lo va a tomar el programa como caracteres, cadena de caracteres. Aquí simplemente la cadena de caracteres la estoy convirtiendo en mayúsculas, y aquí lo que yo introduzca aquí en la cadena de caracteres con el input siempre se va a tomar, aunque siempre ingresa como carácter, el int lo convierte en número entero. Es distinto si colocamos acá el número 5, vamos a hacer una comparación, es igual al carácter 5. Cuando le doy enter me dice que es falso. El carácter en sí es el mismo, pero el 5 es un número que puede ser operado de manera aritmética, y el carácter 5 es simplemente un valor que se puede concatenar, es decir, que se puede unir con otra cadena o con otros caracteres, pero no son sumados, simplemente colocados uno al lado del otro. Si yo digo 5 más 4, me va a indicar que es 9, pero si yo digo el carácter 5 más el carácter 4, la suma me da la cadena 5, 4. Por eso es importante definir antes del input qué tipo de valores se va a trabajar. En este caso puede ser, lo estoy trabajando con valores enteros, pero también puede ser valores de coma flotantes. Son aquellos valores que tienen decimales, o que podrían tenerlos. Entonces, bueno, como el número de nodos es un número que voy a iterar, entonces debo convertirlo primero, una vez que lo ingreso, debo convertirlo en número entero. Y vamos a colocar después del input el mensaje que corresponde a la presentación en el terminal, que voy a solicitar aquí número de nodos. De igual forma, hago énfasis en que no estoy tomando la ortografía del español para no tener que estar buscando el código que corresponde al carácter que necesito con el teclado en inglés, como lo tengo por defecto. Ya tengo el número de nodos, y ahora entonces, ¿qué requiero? Vamos a colocar un contador que me va primero, en este caso yo quiero que los nodos empiecen o se definen con las letras del alfabeto, letras mayúsculas, por cierto.
Mi primer nodo debe ser A, el siguiente es B y así sucesivamente en función del número de nodos que hayamos ingresado cuando el programa se ejecuta. Pero vamos a hacerlo de manera automática. ¿Por qué de manera automática? Porque no me interesa perder tiempo indicando que mi primer nodo se llama A, después el segundo nodo se llama B y así. No quiero ingresar ese dato, simplemente que el programa lo haga de forma automática. Sabemos por el código ASCII, vamos a colocar acá aquí me está indicando este comando que me muestra el carácter cuyo código ASCII es el número 65. El 65 es el número que corresponde a la letra A mayúscula. Entonces, con este comando yo voy a indicarle al programa que me enumere, o que me nombre, mejor dicho, los nodos que quiero generar. Mi primer nodo debe empezar con el código 65. Entonces, primero vamos a crear la variable donde quiero almacenar los nodos. Vamos a llamarlo nodos. Y en este momento quiero que me quede como una lista donde están los datos que yo quiero utilizar. Vamos a decir que esto es una lista y ahora vamos a crear esa lista trabajando con el comando chr65. Usamos un ciclo for, un bucle iterativo finito que va a ir desde n en range, porque voy a trabajar con números, el range aquí es con n, y dentro de los paréntesis voy a colocar la variable que me almacene el número de nodos con que quiero ejecutar ese bucle. En este caso la variable es n nodos, dos puntos, y sabemos que cuando se trabaja con bucles los lenguajes de programación inician siempre con 0. Se puede indicar, por supuesto, que mi rango de iteración va a ser de 1 hasta n nodos, pero siempre en este rango, para las iteraciones, el último número siempre es excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer una prueba acá. Si yo digo que n nodos es igual a 5, ¿verdad? Podemos visualizar acá las variables. N nodos tiene el número 5. Si yo quiero representar el número de nodos for n en range n nodos, aquí me equivoqué, n nodos, vamos a decirle que nos imprima el valor de n. Como pueden ver, el bucle me muestra el valor de n desde 0 hasta 4. Por defecto, los lenguajes de programación, el contador inicial en un bucle es 0 y el valor último es excluyente. Por eso es que me muestra del 0 hasta 4, porque el número n nodos, en este caso que es igual a 5, es excluido. Si yo quiero representarlo del 1 al 5, no deberías colocar aquí solamente 1, y dejarlo con n nodos. Perdón, vamos a hacer la prueba aquí. Colocamos aquí 1, n nodos, pero si lo trabajo de esta forma, los números van a salir del 1 al 4 porque el n nodo siempre es excluido, el último valor es excluido. Vamos a mostrarlo acá. Pueden ver que 1, 2, 3, 4. Yo indico que el número de nodos son 5, pero él me muestra que solamente hay 4 elementos. ¿Por qué? Porque el 5 que está acá es excluido. Él va a ir a un número anterior al indicado en la última variable, el último término que está junto al paréntesis de cierre. Si yo quiero que me represente los 5 valores, debería entonces siempre colocar aquí n nodos más 1. En este caso, cuando lo corro, sí va a hacer correctamente el conteo del 1 al 5. Pero para no escribir más de código de lo que requiero acá, yo entonces simplemente no inicializo el valor en 1, sino dejo que simplemente trabaje desde 0 hasta el número de nodos, que es 5, de manera que voy a tener siempre mis 5 valores, de 0 al 4.
Ahora, el nodos es una lista. Por ser una lista, ¿qué voy a ingresar en esa lista? Vamos a escribir el nombre de la variable nodos. Punto. Cuando tengo una lista de ingresar datos se usa el comando append. Y a quien quiero incluir en esa lista de nodos, entonces voy a usar el comando chr paréntesis para que me almacene el carácter cuyo código aquí va a ser ¿quién? 65 más el valor de n. Como sabemos que n vale 0 al principio, porque no lo inicialicé aquí en el contador de ranch, entonces el 65 más 0 va a ser 65 y eso corresponde a la letra A. Una vez que tengo mi bucle listo, ya aquí con en este método va a ir almacenando dentro de la variable nodos cada uno de los caracteres que corresponden al valor de 65 más el valor de n que tenga leído en este momento. Vamos entonces a presentar acá print y yo digo los nodos son, y vamos a escribir aquí el nombre de la variable que quiero que me muestre todos los datos. Vamos a correrlo para estar seguro. Es bueno siempre cuando uno se está empezando en programación, empezando a codificar, bueno que se vaya verificando que el programa está funcionando correctamente. Esto hay que hacerlo muchas veces, por supuesto. Programadores expertos escriben muchísimas líneas de código, después se ejecutan y van revisando qué hizo bien y qué hizo mal. Pero para los que están empezando a programar en Python es bueno que vayan verificando que el programa está funcionando de manera correcta. Vamos a correr el programa. Nombre del pórtico, eje 1. El pórtico es el número de nodos, vamos a decir que son 4. Y podemos ver acá. Ok, aquí otra cosa importante. Yo puse acá en el código que me sume 65 más 0, pero 0 es una constante. Me interesa colocar aquí el nombre de la variable. La variable que se va cambiando es n. Bueno, uno aprende siempre de los errores, aquí fue un desliz mío, pero eso le da a entender de que muchos de los errores que cometemos en el código nos graba mejor la situación de cómo debemos resolver. ¿Okay? El programa, el código a nivel de sintaxis es correcto, pero por supuesto el algoritmo que usé es incorrecto porque yo necesito que el n se vaya iterando y vaya aumentando desde 0 hasta llegar al número de nodos menos 1. Este valor de n primero va a ser, como lo tengo acá, 0, después va a ser 1, 2, 3 y 4, y entonces ese número va a cambiar de 65 más 0 es 65, 65 más 0 es igual, más 1 es igual a 66, y así es que me va a almacenar los valores correctamente. Entonces, bueno, aunque me haya equivocado, no fue intencional, les puedo mostrar por qué y explicar por qué el programa me muestra esto. Simplemente he colocado, no había colocado el iterador dentro del comando chr, pero ahora que lo coloqué, sí me va a mostrar los nodos que quiero. Vamos a hacerlo de nuevo. Pórtico, vamos a decirle que es 1. Número de nodos son 4. Y aquí podemos ver que funcionó correctamente. Ahora si me presentas las variables, la variable nodos, tengo los nodos A, B, C y D. Indistintamente del número que coloque en nodos, siempre me va a colocar, por lo menos si el número de nodos es menor a 25, creo que son 25, vamos a ver si es verdad, chr 65 más 25, para saber cuál es la última letra del alfabeto, Z, exactamente. Mientras el número de nodos sea menor a 25, va a mostrar todos los caracteres en mayúsculas desde la A hasta la Z. Ya si me excedo, por supuesto, entonces comenzaría creo que con las letras minúsculas. Vamos a probar acá. Vamos a colocar 26. No, ya empieza con otros valores. Pero en este caso, bueno, yo asumo para la representación del pórtico que no voy a tener más de 25 nodos. Entonces va a trabajar bien siempre y cuando sea menor ese número el nodo que vamos a dibujar. Ya que tengo aquí los nodos, ahora, ¿qué me interesa ahora tener? Si vemos aquí el diagrama, ya tengo definido
los nombres de los nodos, pero cada uno de los nodos va a tener dos valores. Un valor que va a ser su coordenada X y otro valor que va a ser su coordenada Y. Esos valores también hay que solicitarlos y deben ser, ya en este caso no pediría valores enteros porque es plausible de que quisiéramos tener valores con coma decimal. Ya podríamos tener aquí que la altura no serían 6 metros, pueden ser 5.5, 4.3, etc. Entonces vamos a pasar con el código a crear una variable donde voy a almacenar las coordenadas de cada nodo. Vamos a llamar esta variable como cnodos, y cnodo va a ser igual, yo quiero almacenarlo como un diccionario. ¿Por qué un diccionario? Porque el diccionario me permite tener una referencia como llave para la variable que quiero utilizar. En este caso, ¿cuál va a ser mi llave? El nombre del nodo. La llave, el diccionario, la clave, la llave o la clave va a ser el nombre del nodo, y mi valor de ese diccionario va a ser una lista que va a tener simplemente las coordenadas de ubicación geométrica de ese punto respecto a un eje coordenado global que va a ser mi eje XY. Entonces, ya que tengo aquí, definí mi diccionario donde voy a almacenar los valores, entonces ahora digo for nodo in, voy a colocar acá a quién debo contabilizar, a la variable nodos, y dentro de ella es que yo voy a solicitar el valor de X y el valor de Y para cada uno de esos nodos. Entonces, ¿qué debo ingresar acá? Yo voy a decir ahora que para la variable cnodo, ¿cuál va a ser la llave? La llave va a ser el nombre del nodo o la clave, y esto va a ser igual, podemos hacer aquí que sea esto una lista, porque la lista va a tener dos valores, un valor que va a ser para X y un valor que va a ser para Y. Entonces estoy indicando que voy a crear una lista para la variable cnodo con el nodo correspondiente que tengo leído de la variable nodos, que va a empezar desde la A hasta la D, y luego que ya tengo la lista definida, entonces yo digo que ese nodo que tenga leído en ese momento va a solicitar o va a guardar en esa variable lo que coloque de entre paréntesis. En este caso voy a ingresar datos que pueden ser valores como flotante, por eso coloco float, no va a ser un entero, porque yo puedo tener distancias con coma flotante. Y dentro del float entonces coloco el input y el mensaje con el que quiero indicar en la pantalla qué es lo que estoy solicitando. En este caso vamos a decir acá, vamos a llamar esto coordenada X de entre llaves, donde se va a representar el valor que quiero mostrar y que me lo indica el comando format, abro paréntesis, aquí quiero mostrar aquí en llaves el nombre del nodo. Entonces vamos a colocar acá el nodo que tenga leído en ese momento. Aquí pueden ver el editor Spider me muestra dónde han cerrado los paréntesis, y esto es correcto. Si tuviese un error me muestra aquí una X, pero en este momento es correcto lo que tenemos aquí representado. Vamos a darle enter. Como son dos valores, vamos a tomar esta línea, control C, control V, y lo que cambiamos aquí es el nombre de la coordenada. Ok, ya en este caso la variable se ha creado como lista y nos está solicitando, en un momento nos pide la coordenada X del nodo y la coordenada Y. Vamos a colocar esto entre comillas dobles,
para que sea más representativo, más elegante la identificación del nodo con que se está trabajando. Ya una vez que tenemos esto, podemos decir, si se quiere, podemos representar todo que se vea los datos de esa variable, print los nodos son, vamos a colocar aquí los nodos y sus coordenadas son. Salgo de las comillas y coloco acá el nombre de la variable que tiene los datos de las coordenadas, que se llama cnodo. Ok, podemos correr el programa para estar seguro que está funcionando correctamente. Nombre del pórtico 1, número de nodos, vamos a ponerle 3 nada más. Me muestra que los nodos son A, B y C y me está mostrando acá la coordenada X del nodo A. Como pueden ver, el cursor está pegado a las comillas. No se ve elegante a la hora de ingresar el dato. Sería ideal que se estuviese separado y se colocaran unos dos puntos. No lo he colocado acá. Se puede modificar aquí en el código. Coloqué 2 puntos espacio. Igualmente lo hago abajo. 2 puntos espacio. Y ya no me va a aparecer de esta forma. Me va a aparecer como lo he representado aquí. Por supuesto, en este momento tiene cargado en memoria el programa tal cual como lo inicié antes de hacer la modificación, de manera que no puede observarse en este momento, pero va a funcionar correctamente. Coordenada de X en A, 0, como pueden ver no se ve agradable, no es lo correcto, pero bueno, así está funcionando. Coordenada de Y en A es 0, 0. Coordenada X de B va a ser 0, en Y es 3.5, no, es 6. 6. La coordenada de C es 6, 6 creo, y yo puse solamente 3. Ok, aquí muestro la presentación. Los nodos y sus coordenadas son A00, B06 y C66. Está funcionando correctamente, pero bueno, ya hicimos aquí la modificación para que se vea mejor la solicitud de los datos en el terminal. Otra cosa que sería interesante aquí, representar, hacer como una muestra de con qué nodo estamos trabajando. Ya lo estoy haciendo aquí directamente con la presentación de las llaves. Me dice coordenada de A, coordenada de B, coordenada de C, pero a mí me gusta también, de alguna manera coloco aquí una separación indicando con qué nodo estoy trabajando. Vamos a colocar aquí 3 asterisco, pongo aquí nodo llaves y entonces coloco aquí format y el nombre del nodo que tengo acá en el contador. No, ya. Podemos colocarle aquí barra invertida n para que sea un salto de página. Bueno, ya hemos hecho esas modificaciones, ya tenemos las coordenadas de los nodos y entonces nos queda pues agregar el código para que esas coordenadas puedan ser dibujadas dentro del programa de Python. Para ello se trabaja con la librería Matplotlib. Las librerías generalmente se colocan al inicio, eso es una buena manera de codificación. Se puede colocar cuando se requiera, pero lo ideal es que se tengan todas las librerías en un mismo sitio para uno saber, para tener mejor organizado el código, porque si de repente una librería no te funciona o está mal copiada, es difícil saber dónde la llamaste. Entonces, preferiblemente, al igual que hace creo que el lenguaje C, las librerías se llaman al principio, o por lo menos para uno es más fácil ubicarlas. Vamos a llamarlas aquí import, ¿verdad? La librería, el matplotlib, que es la que dibuja matplotlib, punto de matplotlib, trabajamos con pyplot, que es el comando que nos va a dibujar, y vamos a reducir la manera de llamarlo. Es es una manera reducida de llamar a esa librería. Vamos a llamarlo, y generalmente en todos los programas usan el PLT.
Aquí me aparece una advertencia que me dice que estoy importando la librería, pero en realidad no lo estoy usando. No lo he usado porque no le he pedido al programa que me grafique que me grafique nada en absoluto en este momento. Pero ya tengo la librería que me va a permitir importar y dibujar. Ahora, eh, ya que tengo los datos acá, tenemos que definir los elementos. ¿Por qué definir los elementos? Porque en este momento tengo los nodos, pero no he dicho cuáles son los elementos que definen esa estructura. Los elementos van a ser A, B, B, C y C, D. Eso hay que indicarlo. Como dije anteriormente, los elementos tengo que definirlos porque si no los defino, entonces no pudiera de repente tener un elemento BD. Por eso tengo que indicarlo. Tengo que indicar los elementos son estos y es lo que quiero que me dibuje la estructura. Vamos a definir los elementos. Entonces, ¿cuántos elementos voy a utilizar? Como vemos aquí, si oculto el elemento nuevo, tengo 3 elementos, pero eso no significa que por tener 4 nodos siempre voy a tener 3 elementos. No, yo voy a tener los elementos que requiero. No puedo tener hasta 5 porque pudiera tener AB 1, BC es 2, CD es 3, BD es 4 y también pudiera tener el elemento AC, que sería 5. Entonces es importante saber cuántos elementos vamos a definir para esa estructura. Entonces vamos a solicitar el número de elementos que queremos formar para ella. Para ello usamos de nuevo, vamos a decir n elementos, va a ser igual, va a ser un número entero, colocamos el comando input y el mensaje que queremos que se nos muestre en el terminal para solicitar ese dato, número de elementos. Ahí está. Ya que tenemos almacenado la variable, ya tenemos la variable que define el número de elementos que vamos a crear, vamos a colocar un contador e in range n elementos. Como no he inicializado el range con la variable inicio, pues se supone que él va a trabajar de 0 hasta n elementos menos 1. Ahora él me va a pedir, bueno, yo debo pedir, que estamos creando el código, debe pedirme el nombre de los nodos con que vamos a trabajar. Entonces vamos a decir que n1 va a ser igual input nodo número, pongo llaves y aquí coloco que en la llave con format, en la llave que me va a representar el valor de e más 1. Coloco e más 1 porque inicialmente, como estoy colocando aquí que la iteración empieza en un valor diferente de 0, entonces el valor de inicialmente va a ser 0, de manera que cuando me vaya a representar el nodo número e más 1, como e vale 0, luego me va a representar nodo 1, cuando e valga 1, entonces va a decir nodo 2 y así sucesivamente. Vamos a decir aquí, vamos a copiar la línea, control C, control V, la variable va a ser n2 y aquí el nodo 2 va a ser e más nodo e más 2. Entonces aquí ya tenemos el nodo y vamos a crear el elemento. Vamos a colocar aquí antes una variable que vamos a hacer el nombre de los elementos. Vamos a llamarlo L. Sí, vamos a dejarlo así, L va a ser igual y va a ser una lista. Entonces aquí digo que EL punto append, ¿qué valor voy a almacenar
en esa variable L, simplemente concatenar el N1 que tenga más N2. Cuando visualicemos acá, yo puedo decirle que me muestre cuáles son los elementos creados. Los elementos son, y decimos aquí que me muestre toda la variable L, que es la que contiene esos elementos que acabo de crear. Vamos a probarlo. Todavía el Matplotlib me presenta aquí una advertencia porque no he en este momento ploteado nada, pero eso no importa, no me está mostrando errores de sintaxis, simplemente que tenemos una variable o un comando de instrucciones que no hemos utilizado. Nombre del pórtico, A1. Número de nodos, tenemos 4 nodos. Como pueden ver aquí se ejecutó la modificación que hicimos. Me muestra la letra entre comillas, 2 puntos y un espacio. Ahora se ve mucho más elegante la entrada de los datos. A es 0, 0, X0 y es 0. Aquí estoy presentando para el nodo B, que sería 0 en X, 6 para Y. El nodo C es 6 en X, 6 en Y. Y para el nodo D tenemos que 10 en X y 0 en Y. Aquí me está mostrando el nodo y sus coordenadas. Y me dice que definamos el número de elementos. Yo le puedo decir que los elementos son 3, como lo tenemos inicialmente acá. Quitando el elemento nuevo, tenemos el elemento AB, el elemento BC y el elemento CD. Serían 3 elementos. El número de elementos son 3. Y ahora me pide, aquí bueno, otra vez podemos colocar acá 2 puntos de espacio, 2 puntos de espacio, y ahora se va a ver como lo teníamos aquí arriba. Nodo 1 va a ser A, nodo 2 va a ser B, nodo 2 va a ser B, C y C, D. Como pueden ver, los elementos están nombrados en minúsculas. Ok, quiere decir que si quiero verlos en mayúsculas, debería entonces colocar aquí en la entrada, en N1, decirles, o no, puedo hacerlo incluso aquí mismo, ¿no? Vamos a decir en N1 más N2, ya sabemos que es la cadena AB, pero que nos convierta eso en mayúscula. Entonces colocamos aquí str.upper y ya le estamos definiendo que cuando se almacene y concatenemos el valor de N1 y N2, los va a convertir automáticamente en letras mayúsculas. Y los elementos deben presentarse ahora como letras mayúsculas. Vamos a corroborar eso corriendo el programa de nuevo. Tenemos nombre del pórtico, vamos a llamarlo A1. Número de nodos son 4. 0, 0, 0, 6, 6, 6 y 10, 0. Nombre de elementos son 3. Como pueden ver, el espacio, los 2 puntos, se ve mucho mejor. Decimos A, B, el elemento, ok, B, C, C, D. Aquí tengo que hacer una cuestión. Siempre que llame al valor de E debe ser inicialmente 0. No, no, vamos a llamar acá. Esto no es necesario colocarle esto de acá. Vamos a reducir el código más bien. Vamos a colocar aquí nodo 1, que no nos muestre ninguna variable. El nodo 1 va a ser nodo 1 y aquí el nodo, aquí va a ser nodo 2. De esta forma ya no nos hace falta, estoy eliminando las llaves de manera que el format no lo necesito. Todo en programación exige revisión, se corre y uno se da cuenta qué es lo que está haciendo. Ya me di cuenta que lo que estaba haciendo aquí no era correcto. Ahora sí me va a mostrar nodo 1, nodo 2, pide el dato y me almacena lo que yo quiero. Vamos a limpiar la pantalla y corramos de nuevo. Nombre del pórtico E2. Número de nodos son 4. 0, 0, nodo de 0, 6,
6, 6 y 10, 0. Número de elementos son 3. Nodo 1 va a ser A, nodo 2 va a ser B. Como pueden ver, aquí me está pidiendo nodo 1, pero no es representado que estoy trabajando con el segundo elemento. Entonces vamos a colocar acá en el contador print elemento llaves. Ahora coloco aquí format para indicarle que lo que quiero que me muestre como elemento. El elemento va a ser E más 1. Ahora sí. Y vamos a colocarle acá un salto de línea para que se vea separado de lo que tenga arriba. Aquí podemos romper el programa para verlo nuevamente. A1, 4, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 10, 0. Número de elementos 3. Como pueden ver, ahora me parece para el elemento 1, ¿cuál es el nodo 1? Va a ser A. El nodo 2 va a ser B. Ya definí el primero. Ahora para el elemento 2 va a ser B a C. Y para el elemento 3 va a ser C, D. Los elementos son A, B, B, C y C, D. De manera que ya hemos definido cuáles son los cada uno de los componentes de esa estructura. Ya que tengo esto, vamos entonces a indicar el comando para que me pueda dibujar esos elementos. ¿Por qué? Porque ya los tengo definidos y a su vez tengo también sus coordenadas. Vamos a hacer una modificación aquí al programa, porque si bien es correcto que nos interesa saber cuáles son los elementos que estamos definiendo cuando estamos ingresando el nodo 1 y el nodo 2, es que para dibujar necesito tener también guardadas las coordenadas. Y las coordenadas entonces vamos a relacionarlas con el nombre del elemento. Es decir, si yo estoy definiendo que el elemento en este punto, el primer elemento, ese es el elemento AB, yo debería tener almacenados también no solo el nombre de ese elemento, sino también las coordenadas del nodo que compone ese elemento, el nodo A y el nodo B. Para hacer ello, vamos entonces a modificar aquí una cosa. Vamos a crear más bien un diccionario. El diccionario lo creamos con los corchetes. Y entonces, ya aquí no va a ser append, sino L, colocamos corchete. ¿Qué vamos a tener definido aquí? Un elemento que va a ser N1 más N2. Ya tenemos ese elemento. Ahora decimos aquí que este elemento va a ser igual. Y podemos crear aquí entonces una lista. Esa lista que va a tener a las coordenadas, la variable de las coordenadas que creamos por nodo sería C nodo. ¿De quién? De N1. Aquí hay que tener cuidado de que siempre el Python es susceptible a mayúsculas y minúsculas. El hecho de que coloque N minúscula 1 no es igual a que lo coloque N mayúscula 1. Son variables totalmente distintas. Entonces, aquí estoy diciendo que en el diccionario cuya llave o clave va a ser el nombre del elemento, voy a almacenar las coordenadas del elemento del nodo 1, coma, y las coordenadas del elemento en 2. Vamos a quitar este. Y entonces ya podemos visualizar cuando corramos el programa que la variable L va a contener el nombre del elemento y me va a mostrar las coordenadas correspondientes a los nodos de ese elemento. Vamos a correrlo aquí rápidamente. Vamos a limpiar el terminal y vamos a correr el programa. El nombre del pórtico vamos a llamarlo A1. El número de nodos son 4, 0, 0, 0, 3. Vamos a llamarlo 6.
6, 6, 10, 0. Número de elementos. Vamos a definir los elementos ahora. Los elementos van a ser 3. El elemento 1, ¿cuál es el nodo 1? Va a ser A, B. Ok, aquí tengo un error. No he colocado, cuando yo ingreso el nombre del elemento, el nombre del nodo, perdón, tengo que convertirlo en un carácter mayúscula. ¿Por qué? Porque los nodos, si revisamos aquí, la variable ese nodo, las llaves son letras mayúsculas. Voy a dejar el error aquí establecido en el video para que pueda entender a veces dónde se cometen errores, y los explico. La variable ese nodo, cada uno como es un diccionario, cada una de las llaves va guardando las coordenadas de ese nodo, pero el nombre de ese nodo tiene que ser en mayúscula. Cuando yo le doy aquí en la línea 27 y 28, pido el nombre del nodo, no he colocado que me convierta ese nombre o esa letra en mayúscula, la está guardando como minúscula. Ese es el error que aparece acá. Entonces, para corregir ese error, vamos a colocar la misma instrucción que tenemos arriba, que se hizo con el nombre del pórtico y también con la definición de los nombres de los nodos. Coloco str para que se sepa que estoy trabajando con una clase de objeto tipo cadena o caracteres, y coloco entonces aquí la instrucción o el método upper, que me convierte todos los caracteres de letras en la entrada con input en mayúscula. Vamos a repetir también esto. Control C y lo colocamos aquí, Control V. Ahora sí, cada vez que ingresemos una letra para definir el elemento, cuando coloquemos la letra como nodo 1 y la del nodo 2, en las variables van a quedar almacenadas esas letras, pero en formato de letra mayúscula, porque lo estamos indicando con el método upper de la clase str. Vamos ahora a correr el programa y me va a presentar correctamente los valores como son. Aquí decimos que entonces que es A1, número de nodos 4, coordenada A 0, 0, 0, 6, 6, 6, 10, 0. Número de elementos 3, elemento 1, voy a colocarlo en minúscula para que vean A, B, el elemento 2 va a ser B, C, y el elemento 3 va a ser C, D. Y correctamente me está dando el resultado con un diccionario donde hemos almacenado para el primer objeto, el primer valor del diccionario para AB son las coordenadas de A, en el segundo son las coordenadas de B, y sucesivamente, como pueden ver acá, para el elemento BC, las primeras coordenadas que están guardadas son las del nodo B y las segundas las del nodo C. Cuando vamos al elemento CD, las primeras coordenadas es las coordenadas del nodo C, y las últimas coordenadas corresponden al nodo D. Con esto estamos verificando que tenemos funcionando correctamente el programa. Ahora que ya tenemos los elementos con sus coordenadas correspondientes, ¿qué nos interesa? Ahora tenemos que hacer un vector, una lista para elementos X y para elementos Y, que van a tener dos valores. ¿Cuáles son los pares de valores? Los pares de valores tienen que ser las coordenadas de cada uno de los nodos que conforman ese elemento, porque el Matplotlib dibuja en función de pares. En este caso voy a tener un par de X, donde voy a tener la X de A, el X de B, y otra lista que va a tener la Y de A y la Y de B, para que el Matplotlib sepa cómo dibujar cada uno de los elementos. Para ello, entonces, vamos a crear la lista para las coordenadas X y Y de cada uno de los elementos. Que debo entonces generar? Lo puedo generar dentro de dentro de este mismo bucle, y después simplemente lo llamo con el Matplotlib. Para entender cómo funciona Matplotlib, vamos a hacer una pequeña prueba.
de cómo funciona esta librería. Eh, Cuando decimos, como tengo aquí indicado en la línea número 8, import matplotlib.pyplot as plt, estoy indicando que la librería que estoy llamando, le estoy importando a Matplotlib, uso su comando o su aplicación pyplot y la voy a reducir a las palabras plt. ¿Qué me permite esto? Que cuando vaya a dibujar algo, no tengo por qué escribir completamente la palabra matplotlib.pyplot, sino simplemente el plt es una reducción de el comando original, que es matplotlib.pyplot. Entonces vamos a escribir aquí para ejemplificar por qué necesitamos las coordenadas de cada uno de los nodos para dibujar con la librería que acabo de describir. Vamos a escribir plt, punto, usamos el comando plot, que es el de ploteo, abrimos paréntesis, y en las instancias nos piden que coloquemos la o las coordenadas x, la coordenada x, la coordenada y si se quiere, pues se indica el formato del color o forma que va a aparecer la línea con la cual queremos dibujar. De la manera más sencilla, por lo menos para graficar un punto con el pyplot, decimos una coordenada x, vamos a decir 0, coma, la coordenada y para lo que vamos a dibujar también va a ser coordenada 0, y vamos a indicar que quiero dibujar un punto grande de color rojo. Entre comillas, este parámetro que se debe introducir ahora debe ser una cadena de caracteres. Y la cadena de caracteres va a estar compuesta por una letra que indica el color, por supuesto en el idioma inglés. Si quiero rojo tengo que colocar la R, que significa red, y si quiero un punto más o menos grueso, coloco la O minúscula, cierro la cadena y cierro el paréntesis. Ya con esto le voy a indicar a Python que me dibuje un punto en estas coordenadas. Al darle enter, buscamos aquí en gráfico y podemos observar que para la coordenada 0, 0 me ha dibujado un punto de color rojo. Por ejemplo, si quiero en este momento graficar un punto, pero quiero graficar una recta, debo indicar con el mismo comando de plt.plot, donde están las coordenadas x, debo colocar una lista, entre corchetes, por supuesto, por ser una lista tiene que ser entre corchetes, de todas las coordenadas x de los puntos que yo voy a representar y que después voy a unir junto con la lista de las coordenadas y de esa línea. Vamos a decir aquí por lo menos plt.plot. Ahora, debo colocar aquí una lista de los puntos de una recta que quiero graficar. Si quiero que una recta vaya desde el punto 0 al punto 1 en x, este primer valor va a ser 0 a 1. Ya tengo mi primer vector o mi primera lista con las coordenadas x, y luego después de la coma vuelvo a abrir corchetes y voy a colocar las coordenadas de los valores y que corresponden al primer y segundo punto. Cuando indico acá que tengo dos valores en esa lista, quiere decir que voy a dibujar solamente una recta. Así tenga tantos valores en cada lista, eso equivale a tantos puntos que voy a graficar. O cada recta, porque al final se van a unir los valores de x y y sub 0 con x sub 1 y y sub 1. Vamos a colocar acá que el segundo punto va a tener una coordenada y. El primer punto, la primera coordenada y es 1, y vamos a decirle también que la coordenada y del segundo punto es 1, o mejor dicho, vamos a colocar, si voy a colocar que la línea se origina en 0, el primer y va a ser 0, entonces las coordenadas del primer punto van a ser 0, 0, aquí está, 0 en x, 0 en y el segundo punto, el punto de la línea siguiente, va a tener coordenada 1 en x y 1 en y. Ya que tengo los valores de x y y en lista, aquí le voy a indicar el color. Vamos a colocar de repente que quiero dibujar una línea azul y quiero que la línea sea segmentada. Para que la línea sea segmentada hay que colocarle dos guiones sencillos. Cierro el parámetro que me define el color y el tipo de línea y cierro de una vez el paréntesis del comando plot.
Ahora, una vez que yo presione la línea, le dé enter aquí, perdón, a la instrucción en el terminal, me dibuja una línea que va desde la coordenada 0, 0, que son las coordenadas que tengo aquí en el plot. La primera, aquí tengo X, 0 para el X del primer punto, y tengo 0 en Y para el primer punto. El segundo punto tengo aquí que estaría ubicado para 1, el segundo punto en X, y para Y del segundo punto es 1 también. Por eso las coordenadas de, de este punto, de esta línea, termina en 1, 1. El ángulo, por supuesto, no se ve como si fuese 45 grados, que es lo que debería mostrarse, porque la relación horizontal y vertical en dibujo no son exactamente iguales. Están escaladas simplemente para que se vean en la proporción de pantalla que tengo definida en gráfico. De todas maneras, se puede definir, por supuesto, antes de graficar, cuál es la relación máxima para Y, cuál es la relación máxima para X, la relación mínima para X también, y la relación mínima para Y. En este caso, como no definió ninguna, las toma por defecto, y por supuesto la relación de la distancia vertical con horizontal se ve que son distintas. Esta distancia que tengo de 0 a 2 es mayor que la distancia que tengo de 0 a 0.2. 0.2 en X es distinto a 0.2 en vertical. Pero eso se puede corregir indicando cuáles son los parámetros de límites para el gráfico en Matplotlib. Ahora que sabemos cómo representar las rectas con Matplotlib, vamos entonces a crear el código para dibujar los elementos de la estructura. Empezamos primero colocando un bucle for para movernos dentro de los elementos que definimos en la entrada de datos. Yo digo para el elemento in L, dos puntos, entonces vamos a decir que nos imprima cuál elemento vamos a visualizar, solamente para estar seguros de que el código que estamos copiando va a funcionar para lo que queremos. Vamos a colocar acá 1, 2, 3, elemento, abro corchetes, cierro, punto format, abro paréntesis y presento aquí dentro de las paréntesis el valor que quiero representar en los corchetes. En esta posición va a ser elemento. Cierro paréntesis de format, cierro paréntesis print, y vamos a visualizar lo que nos da el programa. Correctamente nos está definiendo quiénes son los elementos que tenemos en memoria. Ahora vamos a ampliar el programa. Ya sabemos que se va a mover dentro de lo que queremos, pero vamos a colocarle un adicional. Vamos a decirle, como yo necesito almacenar los valores de X y Y, vamos a crear los dos vectores, uno para X, uno para Y, y ahora colocamos un contador que se va a mover dentro de los valores que tenga el elemento. Vamos a llamar esto como punto, por punto in. Como me muevo de manera iterativa, vamos a decirle que me voy a mover con un rango dentro de la longitud que tenga el elemento. Ok. Y aquí me estoy moviendo dentro de las coordenadas que tiene cada uno de los puntos del elemento definido por el elemento. Entonces vamos a decir aquí que x.append, ¿quién voy a agregar dentro del vector x? Va a ser L elemento, va a ser el elemento AB en su punto, y las coordenadas de x se guardan en la primera posición del par coordenado. Quiere decir que el valor debería ser 0. Debe ser 0. Vamos a cerrar el paréntesis de append, y a su vez aquí ya hemos definido el vector donde se van a guardar las coordenadas x, y aquí vamos a decir control C, y vamos a definir el vector
de las coordenadas Y. Pongo aquí y aquí en lugar de 0 va a ser 1, porque del par coordenado la primera posición es 0, la segunda posición es 1. La segunda posición es la que corresponde a los vectores a la coordenada Y. Y ya que tenemos aquí definido quién es el valor de X y Y, vamos entonces a presentar las coordenadas de ese punto. Vamos a decir aquí que print las, las coordenadas. No, vamos a hacerlo tan largo, vamos a colocarlo más sencillo. X igual, vamos, salto de línea, decimos aquí Y igual, salto de línea, cerramos y entonces vamos aquí a representar con forma los vectores que creamos. El primer vector va a ser X, el segundo vector va a ser Y, cerramos el paréntesis de print y vamos entonces a correr. Entonces aquí nos está mostrando para el elemento AB las coordenadas de X son 0 y 0, para las coordenadas de Y son 0 y 6. El elemento BC también tenemos coordenadas en X 0 y 6, 6, 6, y para las coordenadas de CD tenemos 6, 10 y 6, 0. Está corriendo perfectamente. Como ya tenemos el código correcto, vamos entonces a copiarlo dentro de nuestra zona de código para el programa. Está correcto, control C, control V. Y en lugar de que nos imprima los valores, vamos a decirle acá, eliminamos esta línea y que le decimos aquí directamente, una vez que termina de crear los vectores para X y Y, para cada uno de los elementos, le vamos a decir que nos dibuje la línea de ese elemento, pltplot. X ya sabemos que es un vector que tiene las coordenadas X, vamos a colocarle aquí que Y, que es el vector que tiene las coordenadas Y, y que nos dibuje el elemento de color rojo. Ya que tenemos esto, vamos a colocarle acá plt.show para que nos muestre todas las líneas, todo a su vez. Y vamos entonces a correr el programa. Nombre del pórtico, vamos a decirle que es A1. Número de nodos son 4 nodos. Coordenada del nodo A 0, 0. Coordenada del nodo B 0, 6. Coordenada del nodo C 6, 6. Y coordenada del nodo D 10 en X y 0 en Y. Nombre de elementos, vamos a definir los elementos. 3, el elemento 1 tiene nodo A y B. El elemento 2 va a ser el elemento nodo B y C. Y el elemento 3 va a ser nodo C al nodo D. Y aquí tenemos el dibujo de la estructura que queríamos representar. Ya en un próximo video pues voy a enseñar cómo dibujar los apoyos, cómo indicarlos dónde se deben colocar y cuál es la posición que deben tener para que nos quede como el dibujo del pórtico que queremos representar. En este caso teníamos que para la estructura debíamos dibujar una articulación en el nodo A y un rodillo en el nodo D. En el próximo video pues voy a indicar cuál es el código para dibujar cada una de estas piezas y cómo definir la posición de ellos dentro del diagrama. Espero pues que este video les haya servido de algo y pueden suscribirse para revisar los nuevos videos que voy a ir presentando respecto a la utilización de Python en ingeniería civil.